Hola a todas y a todos, bienvenidos y bienvenidas a este video de Química 2. Soy el profesor Rodrigo. Veremos en esta ocasión un tema que tiene que ver con el balance entre la dieta y la actividad física. La dieta, como todos sabemos, pues tiene un gran efecto en nuestra salud y en ocasiones las personas caen en abuso de las restricciones a la alimentación. El concepto de dieta en principio simplemente significa la alimentación que llevamos. Estamos quizá coloquialmente acostumbrados a pensar en dieta como algún modelo restrictivo de esta alimentación que nos lleve a algún objetivo particular. Usualmente suele ser bajar de peso, pero en ocasiones puede ser subir, en ocasiones puede ser tonificar los músculos o algún otro fin estético o de salud. Entonces, dieta simplemente es el consumo diario de nuestros alimentos, ¿no? ¿Qué acostumbramos comer? La dieta y la actividad física nos van a permitir un equilibrio, una homeostasis, como se les llama a los equilibrios de los líquidos y de las sustancias en el cuerpo, que es muy frágil, es muy delicada, es un equilibrio dinámico como veíamos en otro video, es decir, no son reacciones que simplemente sucedan de forma irreversible y se produzca cierta sustancia, sino es un ir y venir de diferentes sustancias, diferentes reacciones que van a determinar diferentes aspectos de nuestra salud y diferentes aspectos de nuestra estética. Por decir, una dieta, es decir, una alimentación alta en grasas, por decir, pues va a desencadenar una serie de reacciones que va a hacer que aumentemos esa cantidad de grasas en la sangre, quizá a manera de triglicéridos o colesterol, y si nosotros reducimos esa cantidad de grasas y aumentamos la actividad física, algunas reacciones se van a desplazar del lado contrario e incluso la grasa que tengamos acumulada se va a metabolizar. Pero son equilibrios muy delicados que tienen que ver no solamente con lo que ingerimos y con la actividad física que tengamos, sino tiene que ver incluso con nuestro género, si somos hombres o mujeres, porque hay diferencias metabólicas, biológicas muy evidentes, depende también de nuestra edad. No es lo mismo el metabolismo que tienen los niños, que pueden comer absolutamente lo que sea, salvo que tengan alguna enfermedad particular, pueden excederse al menos de forma episódica, no de forma cotidiana, pueden excederse en azúcares, en grasa, y no va a tener un efecto para su salud siempre y cuando sean pues, son eventos muy aislados, ¿no? Y si uno como adulto, quizá alguien cercano a los 50, 60 años, excede demasiado en azúcar, en grasa, en alcohol, aunque sea en un solo episodio, pues podría tener efectos a la salud. Y si es de forma recurrente o periódica, pues con mayor sentido. Entonces, realmente el estado de salud y el estado estético es un equilibrio dinámico que es complicado de mantener. Los equilibrios dinámicos, recordemos, pues son todo lo contrario a ese equilibrio estático que vemos en la imagen, ¿no? Realmente más o menos se equivalen a esto. Pensemos que podemos tener aquí cierta cantidad de alimentos por un lado y cierta cantidad de actividad física, pero pues a veces podemos excedernos en un alimento y nos iremos para acá, o también excederse de actividad física tiene sus inconvenientes. Se suele pensar que si un poco de ejercicio hace bien, demasiado hará mejor. Y bueno, dependerá de diferentes circunstancias y de si seamos atletas o no, pero en principio todos los excesos para el cuerpo humano pues no son sanos, ¿no? El cuerpo tiene mecanismos, por supuesto, de contrarrestar cualquier tipo de exceso, pero son mecanismos que van envejeciendo con nosotros y van siendo cada vez menos eficientes. Por lo tanto, conforme avanza la edad, nosotros tenemos que prestar más cuidado tanto a la dieta como a la actividad física. Una dieta balanceada es aquella que posee el consumo de diferentes grupos alimenticios. Se inició pensando en los 70, hace muchos años, en lo que llamábamos la pirámide de la alimentación. Después algunas investigaciones pues fueron cambiando este concepto. Por ejemplo, en los 70,
cuando se estaba creando esta pirámide, el consejo de científicos en Estados Unidos que la desarrollaron, pues se basaron en la evidencia que se tenía hasta ese momento de que el consumo de grasas en general era muy dañino. Y entonces, pues, esa pirámide, pues, restringe bastante las grasas. Lo que se ha visto con los años como evidencia es que no necesariamente el consumo de grasas es negativo. Por supuesto, si hay un tipo de grasas que en principio se denominan trans por su estructura química, cómo están acomodados ciertos átomos con respecto a un enlace, pero exceptuando ese tipo de grasas, que son difíciles de metabolizar y que tienen algunos efectos de estrés oxidativo que se llaman, es decir, que nos envejecen en el cuerpo, exceptuando ese tipo de grasas, es conveniente consumir grasas y es sano. De hecho, todas y cada una de nuestras células pues están cubiertas de grasa y poseen mecanismos de transporte que requieren de grasa para que funcionen adecuadamente. Entonces, es falso el hecho de que haya personas que no poseen grasa en su cuerpo, todos la poseen, por supuesto, dependiendo de nuestro ideal de belleza y de otros aspectos, pues será si la cantidad de grasa que poseemos es algo que nos tiene satisfechos. Pero lo que debe de ser quizá el mejor indicativo es el estado de salud. Hay personas que consumen una gran cantidad de grasas, pero realizan una gran actividad física y bueno, ahí esa grasa la están ocupando para producir energía, ¿no? Otro de los conceptos que se han ido mejorando desde aquella creación de esa pirámide nutricional es que se recomendaba una buena cantidad de carbohidratos en ese entonces. Ahora si observamos el que llamamos el plato del buen comer, del bien comer, depende de la traducción, pues vemos con respecto a la pirámide nutrimental un aumento en la cantidad de carbohidratos. El consumo bueno, una disminución en la cantidad de carbohidratos, es decir, en las pirámides se recomendaban más carbohidratos y en el plato de buen comer menos. Esto porque se ha visto en 30 años de experiencia que altos consumos de harinas, de panes, son más dañinos que un alto consumo de grasas. Por supuesto, estamos hablando en términos generales, habrá todo tipo de condiciones, todo tipo de metabolismos, todo tipo de cuerpos que tendrán diferentes efectos, pero en principio consumir demasiados carbohidratos, demasiadas harinas, cereales, panes, depende del país, si estamos hablando de tortillas, arepas, etcétera, pues lo que va a ocurrir es que esa cantidad de carbohidratos, si no tenemos un metabolismo adecuado o una actividad física que corresponda a ese consumo, se van a convertir en grasas. Se van a convertir en grasas incluso que aunque no sean de origen animal, que pueden pues finalmente bloquear la luz de las arterias, es decir, su diámetro, y que pueden acabar, como sabemos, en algún episodio de trombosis, es decir, que un pedazo de grasa se desprende de las paredes de una arteria y pues cuando llega a un lugar más pequeño, a un capilar o quizás hasta una arteria importante, pues la puede bloquear y ocurre algún infarto de esa parte o alguna isquemia. Entonces, lo natural, lo sano es consumir de todo. Dependerá, por supuesto, de visiones diferentes, incluso espirituales, qué alimentos se consumen. Pero lo que se debe procurar es un equilibrio entre ingesta de proteínas, de minerales, de carbohidratos, de grasas animales, de grasas vegetales, de antioxidantes, proteínas vegetales, proteínas animales, es decir, azúcares. Todos son alimentos sanos, obviamente depende. Lo que hace la diferencia entre algo sano y un veneno es la dosis. Y algo más que debe agregarse es la variedad que debe tener nuestra dieta en términos de proteínas, vitaminas, grasas, carbohidratos, para que hablemos de una dieta balanceada. No está de más tampoco hacer algunas distinciones de conceptos. Por ejemplo, a la alimentación nos referimos por ese proceso de ingerir alimentos, simplemente llevarlos a la boca e introducirlos en el cuerpo. Sería una definición básica que podemos ocupar. Por otro lado, la dieta es la variedad de esos alimentos que nos allegamos. La nutrición es el proceso
que el cuerpo realiza para absorber esos nutrimentos y esas sustancias que necesitamos para crecer, mantenernos y desarrollarnos. Entonces hay una línea interesante entre alimentación, dieta y nutrición que por supuesto están totalmente conectadas las tres definiciones. Ahora bien, ¿qué efecto tienen las diferentes sustancias y las diferentes macromoléculas en nuestra nutrición? Es decir, en el efecto que tiene en el cuerpo. Por ejemplo, las proteínas, estamos hablando de productos que vienen principalmente de animales. Por ejemplo, tenemos las carnes, aquí mostramos, por ejemplo, el salmón. O también podemos hablar de sustancias vegetales como los granos que también proporcionan una gran cantidad de proteínas con respecto a su peso. Se estima aproximadamente que dentro de esta variedad de granos que tenemos aquí, pues un 20-25% de su peso es proteína. Es una muy buena cantidad, un alto porcentaje. Las carnes efectivamente influyen un poco más, es decir, una carne de cerdo, de res, de pollo, incluso de pescados, aportan un 45% de su peso, son proteínas, pero también dependerá de qué tanto nuestro cuerpo es capaz de absorberlos y metabolizarlas. Una gran cantidad de proteínas también provienen de leguminosas, que para tener claro cuáles son estas, son básicamente aquellas sustancias, es decir, aquellos alimentos que crezcan en vaina. Por ejemplo, dependiendo de cómo se le llama en los diferentes lugares de un país y los diferentes países, pero estamos hablando de frijoles, de chícharos, de lentejas, básicamente alimentos que crecen en vaina, son fáciles de identificar que poseen una gran cantidad de proteínas. Por otro lado, vitaminas y minerales las encontramos afortunadamente en verduras, en frutas y nos ayudan a crecer, a prevenir enfermedades, a mantenernos. Las grasas, por otro lado, pues pueden ser animales, pueden ser vegetales, ambas en exceso, es decir, más allá de nuestro metabolismo, producen aumentos de peso o incluso problemas cardiovasculares. Por supuesto, las grasas animales tienen además una proporción de colesterol que dependiendo de nuestro metabolismo podrá ser necesario o podrá ser incluso superior a lo que necesitamos. Pero las grasas animales son necesarias porque todas y cada una de nuestras células en el cuerpo humano pues tienen una membrana que está efectivamente conformada en su estructura por sustancias lipídicas, es decir, sustancias grasosas que en parte también el colesterol forma una parte importante de ellas. Por eso el colesterol no necesariamente es malo, lo que es no sano es el exceso de este con respecto a nuestro metabolismo. Y las grasas vegetales no son fuente de colesterol por definición, pero ingeridos en exceso pues pueden provocar un aumento de triglicéridos que también podrían provocar alguna condición de salud. Los carbohidratos, por otro lado, estamos hablando de cereales como el maíz, como el trigo y aquellos vegetales que se sienten o se perciben al consumirlos un poco porosos, es decir, como la papa, el camote, el puero, la malanga, incluso la parte de adentro de diferentes vegetales como el maíz. Estas sustancias, el carbohidrato, sirven a la planta para que crezca, para que obtenga energía y de la misma manera nosotros lo absorbemos en términos de energía. Es decir, la dieta tiene que tener una variedad de alimentos que nos permita estar en condiciones de salud. Podemos mencionar también como un comentario a manera de resumen de las diferentes sustancias que ingerimos, es que nuestra nutrición debe de provenir de una dieta que sea completa, equilibrada, variada, inocua y suficiente. Completa tiene que ser con respecto a todo lo que necesitamos para las actividades que realicemos, nuestra edad, por ejemplo. Equilibrada pues tiene que tener un poquito de proteína, de vitaminas, minerales, de grasas, de carbohidratos. Variada porque eso nos permite no aburrirnos, tener una dieta que sea equilibrada debido a que elegimos diferentes tipos de alimentos y que nos guste consumirla, cosa que es muy importante también en las dietas. Pensemos, por ejemplo, en los niños.
inocua en el sentido de que los alimentos que ingeramos no nos causen algún perjuicio y tiene que ser suficiente porque podemos tener una dieta que sea equilibrada, variada e inocua, pero a lo mejor no es la cantidad que requerimos para desenvolvernos en nuestro día a día. Pensemos en los atletas, por ejemplo, que requieren cantidades calóricas 5 o 10 veces superiores al de una persona promedio, y en ese caso lo que para alguien puede ser una dieta suficiente, para un atleta de alto rendimiento podría no serlo. Repitiendo, la dieta entonces debe de ser completa, equilibrada, variada, inocua y suficiente. Es simplemente eso lo que determinará nuestro estado de salud. Y la actividad física, por supuesto, es fundamental y se corresponde o debe corresponderse con nuestra alimentación. Un gran desarrollo muscular pues se va a dar en combinación de actividad física y de consumo de proteínas. O una ganancia de peso que se busque, pues también requiere un ejercicio, pero que sea moderado y cierta alimentación. Dependerá del objetivo que se busque, insisto, ya sea estético, ya sea de salud. A lo mejor alguien posee alguna situación de hipertensión y requiere cambiar drásticamente sus hábitos, pero también requerirá no solamente el cambiar algunas cosas de alimentación y medicamento, sino también requerirá un mínimo de actividad física. En todo equilibrio de salud siempre debe haber un mínimo de actividad física que por supuesto solo un médico, solo con pruebas de esfuerzo, solo con otras pruebas físicas que bueno, los expertos en la salud conocen, desde el sencillo test de Burpee hasta otros más sofisticados, determinarán cuánto ejercicio y de qué manera, cuán intenso, con qué frecuencia debe hacer la persona, dependiendo de los objetivos. Lo que debe quedarnos, por supuesto, claro, es que no hay alimentos malos, ¿no? No está mal comerse un postre completo de vez en cuando. Por supuesto, dependiendo de nuestras condiciones de salud, podremos tener diabetes y, bueno, una rebanada completa de un pastel de chocolate puede ser prácticamente mortal. Pero en condiciones normales se vale de todo. El cuerpo puede manejar prácticamente todo siempre y cuando nosotros lo conozcamos, sepamos nuestro metabolismo, sepamos la manera en que responde y realicemos la actividad física correspondiente que compense, si es que esa es nuestra intención, el grado de calorías, por ejemplo, que queremos ingerir. En ocasiones los médicos indican al contrario que se requiere un exceso de calorías con respecto a la actividad física o viceversa. Entonces, no se trata de satanizar ningún alimento, todos son importantes, dependerá de la cantidad, dependerá de nuestros objetivos y eso nos llevará a un estado de salud. Nos vemos en un próximo video.